Los residentes de un complejo de apartamentos se sintieron extraños cuando su inodoro se atascó y no pudo ser descargado durante varios días. Llamaron a un técnico para inspeccionar el tanque de agua en la azotea y descubrieron algo horripilante. Dentro del tanque había un esqueleto descompuesto, y las pruebas encontradas en la escena ayudaron a la policía a identificar a la víctima. Pero una vez confirmada la identidad del fallecido, los residentes locales se negaron a ayudar a la policía a encontrar al asesino. Creían que la víctima merecía morir y que la persona que lo mató era un héroe. La policía estaba desconcertada por la actitud de los residentes. Investigaron más a fondo el caso y se sorprendieron por las pistas que descubrieron. Analicemos cada detalle para descubrir la verdad detrás de esta apasionante historia. No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros emocionantes videos. El 13 de enero de 1985, la policía de la ciudad de Kowloon en Hong Kong recibió un informe de 2 fontaneros. Dijeron que habían encontrado partes de un cuerpo humano en el tanque de agua de un edificio en la calle To Kwa Wan. La policía desplegó rápidamente unidades en la escena, siguiendo las indicaciones. Subieron a la azotea y vieron una multitud de residentes que se había reunido tras enterarse de la noticia. La policía dispersó inmediatamente a la multitud y acordonó la escena para asegurar que la investigación no fuera interrumpida. Los 2 fontaneros se identificaron y señalaron una bolsa negra podrida colocada junto al tanque de agua. Dijeron que, mientras limpiaban el tanque, sacaron esa bolsa y dentro había un cráneo humano. Al descubrirlo, se asustaron y salieron inmediatamente del tanque para esperar a la policía. La policía ordenó de inmediato recuperar todo lo que había en el tanque de agua. Sospechaban que algo estaba enterrado en el concreto del fondo y solicitaron la ayuda de los bomberos para sacar los bloques de concreto. Una vez extraídos los bloques de concreto, fueron abiertos rápidamente. Dentro había 3 maletas podridas, ya deterioradas. Usando guantes especiales, la policía abrió cada maleta y encontró múltiples fragmentos de huesos humanos en su interior. También encontraron una sábana, una silla plegable y una fotografía guardada en un compartimento separado. Mientras un equipo inspeccionaba las maletas, otros agentes recuperaron una jaula de pájaro del tanque. Inmediatamente se preguntaron por qué una jaula había sido arrojada allí. Estas pruebas fueron transportadas cuidadosamente al equipo forense para su análisis. Luego, la policía comenzó a tomar declaraciones y a recopilar información de los residentes del edificio. También investigaron cada rincón de la escena del crimen. Este edificio era uno de 5 bloques de apartamentos de 8 pisos ubicados en el 1721 de la calle To Kwa Wan, ciudad de Kowloon, Hong Kong. Fueron construidos a finales de los años 70. Debido a los bajos precios de la vivienda, esta área atrajo a muchos residentes. Dentro del edificio se encontraba gente de todo tipo, desde matones hasta intelectuales. La vida continuó con normalidad hasta aproximadamente un mes antes de que se descubriera el cuerpo. Los residentes del edificio 17 notaron que las tuberías de sus inodoros dejaban de funcionar con frecuencia. Para ahorrar tiempo y evitar el mal olor, los inquilinos tenían que usar agua limpia para descargar sus inodoros. En Hong Kong, en ese momento, los residentes usaban agua limpia para cocinar y bañarse, mientras que el agua de mar se bombeaba a las tuberías para los inodoros. Dado que la interrupción del agua sanitaria duró varios días y la administración del edificio actuaba con lentitud, los residentes terminaron contratando a sus propios fontaneros para solucionar el problema. Los 2 fontaneros trajeron sus herramientas y subieron al tanque de agua de mar en la azotea para investigar. Abrieron el tanque y, tras inspeccionarlo, supusieron que el problema era causado por un bloqueo de barro y suciedad. Primero, usaron una bomba para drenar toda el agua del tanque. Luego, uno de los fontaneros, usando equipo de protección, saltó dentro para limpiar el lodo atascado. Durante la limpieza, uno de los fontaneros encontró un objeto redondo envuelto en una masa de barro sucio. No pudo ver claramente qué era y se lo pasó casualmente a su compañero. El compañero no le dio mucha importancia y lo tomó, pero justo cuando movió el brazo para tirarlo, notó que parte de la bolsa se había roto, revelando algo en su interior. Con curiosidad, lo acercó a su rostro para verlo mejor, y su expresión cambió de inmediato al horror. Gritó de susto al darse cuenta de que era un cráneo humano. Su grito probablemente atrajo a muchos residentes, que corrieron a la azotea para ver qué pasaba.
También informaron al guardia del edificio y llamaron inmediatamente a la policía. La noticia de los huesos humanos encontrados en el tanque de agua se difundió rápidamente. Los residentes del edificio 17 estaban horrorizados al enterarse de que había un cadáver escondido justo encima de sus cabezas. El único consuelo era que el cuerpo había estado sumergido en el tanque utilizado para los inodoros, no en el tanque de agua limpia. Pero algunas personas no pudieron soportar el impacto y exigieron rescindir sus contratos de arrendamiento y mudarse. Sin embargo, la policía les aseguró que se encargarían de la situación y solicitó que todos permanecieran en el lugar. Durante la investigación, nadie podía irse hasta que se identificara al sospechoso. 2 días después, el equipo forense presentó su informe, lograron reconstruir los huesos e identificaron a la víctima como un hombre de entre 25 y 40 años, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, que había muerto entre 3 y 5 años atrás. Se encontraron varias fracturas en el cráneo y marcas de cortes en los huesos. Por lo tanto, el forense concluyó que probablemente se trataba de un caso de asesinato y ocultamiento del cuerpo. En cuanto a la fotografía, había estado empapada durante tanto tiempo que tanto el frente como el reverso se habían desvanecido, dificultando la lectura de la escritura en la parte trasera. Dado que la foto, su pista más importante, no podía usarse, la policía tuvo que elaborar múltiples hipótesis y líneas de investigación. Creían que el asesino había usado cemento y compuestos de secado rápido para preservar las pertenencias y la maleta de la víctima. Luego, llenó el tanque con agua y arrojó los bloques de concreto dentro. Pero al parecer calculó mal el tiempo. Cuando el tanque ya estaba lleno, el concreto no se había secado completamente. Tras años de estar sumergidos en agua salada, los restos comenzaron a filtrarse. La policía sospechaba que la víctima y el asesino podrían haber vivido en el edificio, así que convocaron a todos los residentes de los edificios 17 al 21 para interrogarlos. Durante la investigación, la policía obtuvo información útil de un anciano inquilino que vivía en el 7º piso del edificio 21. Dijo que su vecino desapareció misteriosamente hace unos 5 años. Cuando la policía describió la apariencia de la víctima, recordó que se parecía a la de ese vecino desaparecido. El hombre sospechoso se llamaba Deng Jingjie, de 33 años en el momento de su desaparición. Había estado involucrado en una notoria banda mafiosa de Hong Kong. Gracias a su valentía, habilidades de combate y agilidad, Deng Jingjie se convirtió en el principal ejecutor de la banda y ocupaba un alto cargo. A los 29 años, resultó gravemente herido en una pelea. Tras recuperarse, comenzó a pensar en abandonar el mundo criminal. Desde entonces, solía merodear por el complejo de apartamentos, generalmente cargando una jaula de pájaro. Este detalle coincidía con la jaula encontrada en el tanque de agua. Además, el equipo forense logró identificar el segundo carácter en la inscripción de 3 caracteres en la parte posterior de la foto. Sorprendentemente, coincidía con el segundo carácter de su nombre. Con base en pistas como la edad, apariencia, momento de desaparición y las pruebas encontradas con el cuerpo, la policía identificó a Deng Jingjie como la probable víctima hallada en el tanque de agua. La policía también buscó los registros familiares de Deng Jingjie para informarles y pedir su ayuda en la investigación. Tan pronto como su familia recibió la noticia, fueron directamente a la comisaría. Al mostrarles las pertenencias restantes de la víctima, confirmaron que le pertenecían a su hijo. En ese momento, la identidad de la víctima fue confirmada. Era Deng Jingjie, quien había desaparecido 5 años antes. Una vez que esta noticia se hizo pública, los residentes del edificio 21 comenzaron a murmurar, e incluso algunos parecían complacidos. Esto despertó sospechas. ¿Por qué la gente sonreía al hablar del fallecido y decía que merecía morir? Tal vez guardaban rencor contra él y no ocultaban sus sentimientos. La policía investigó de inmediato el historial de los residentes del edificio, enfocándose en los años en que Deng vivió allí. Resultó que Deng había sido una figura notoria en el edificio. Después de resultar gravemente herido en una pelea, sufrió disfunción reproductiva. Esto lo volvió inseguro, pero debido a su arrogancia, no se mantuvo callado. En cambio, se jactaba de ello de forma ostentosa donde quiera que iba. No solo utilizaba su pasado en la banda para intimidar a los demás, sino que también acosaba a las mujeres que pasaban. Ni siquiera perdonaba a las esposas e hijas de sus vecinos en el edificio.
además de aprovecharse de los demás. También le gustaba exhibir sus partes íntimas en público. Los vecinos temían sus conexiones con el crimen organizado, por lo que no se atrevían a hablar, solo albergaban odio en silencio. Por eso, durante esos años, todos hacían la vista gorda para proteger a las mujeres de sus familias de ser humilladas. Muchas personas le daban ocasionalmente algo de dinero a Deng como una forma de comprar paz para sus hogares. En abril de 1980, el terror que todos intentaban evitar desapareció repentinamente. El padre de Deng lo reportó a la policía. Cuando los oficiales llegaron a buscar pistas, ninguno de los vecinos, que despreciaban a Deng, dio información. Sin pistas y debido a los antecedentes criminales de Deng, la policía supuso que podría haberse escondido tras ofender a alguien. Finalmente, no tomaron el caso en serio y su desaparición se desvaneció gradualmente en el olvido. El arrendador de Deng dijo que cuando desapareció repentinamente hace 5 años, aún debía una gran cantidad de alquiler. El casero lo buscó por todas partes sin éxito y finalmente se rindió. La policía comenzó a investigar las relaciones de Deng. Debido a su historial especial, los vecinos especulaban que podría haber sido asesinado por alguien de una banda rival. Pero la policía descartó esta teoría, ya que el método utilizado para deshacerse del cuerpo de Deng no coincidía con las tácticas habituales del crimen organizado. La forma en que se ocultó el cuerpo sugería que el asesino actuó en un estado de pánico. La policía concluyó que probablemente se trataba de un crimen pasional, cometido por alguien que había vivido en el complejo de apartamentos 5 años antes. Aunque el complejo tenía muchos residentes, no había habido muchos cambios en los últimos 5 años. Solo una pareja de apellido Chen y una pareja joven habían vivido en la antigua unidad de Deng. La pareja Chen se mudó en noviembre de 1983 para reunirse con su hijo en el Reino Unido. La pareja joven se mudó en mayo de 1980, supuestamente porque se les había asignado un nuevo apartamento. Una investigación más profunda reveló que, aunque efectivamente se les asignó un nuevo apartamento, eso no ocurrió hasta 1982, 2 años después de que se mudaran. Esta discrepancia levantó grandes sospechas, especialmente porque la fecha de su mudanza coincidía con la desaparición de Deng. Según la investigación, la pareja joven era Wu Shutai y Liang Yufang. En el momento del incidente, Wu tenía 22 años y trabajaba como chef. Su novia tenía aproximadamente la misma edad, aunque apenas superaban los 20 años. Ya tenían un hijo de 3 años. Los vecinos dijeron que, mientras vivían allí, Wu trabajaba largas horas, salía temprano y regresaba tarde. Liang se quedaba en casa como ama de casa, manejando bien el hogar. Naturalmente, el coqueto Deng no pudo resistirse a acosar a la joven y bella Liang. La hostigaba con frecuencia, incluso la abordaba con propuestas abiertamente. Ella estaba miserable y a menudo lloraba frente a su novio por ello. Wu normalmente era tranquilo y algo tímido, pero ver a su novia acosada lo llevó al límite. Cada vez que Deng molestaba a Liang, Wu lo enfrentaba, y la tensión entre ambos hombres empeoraba. Basándose en esto, la policía creyó que la pareja tenía el motivo más fuerte. Tras investigar, descubrieron que la pareja había recibido una unidad de vivienda pública en Yaotong poco después de mudarse. La policía rastreó rápidamente su residencia actual. Cuando llegaron, se enteraron de que Liang había fallecido. Solo Wu y su hijo vivían allí. Cuando Wu vio a la policía en su puerta, no pareció sorprendido. Encendió incienso para su difunta esposa en el altar y luego se volvió hacia los oficiales y dijo que estaba listo para confesar. La policía lo llevó a la comisaría para interrogarlo. Allí, Wu admitió que él y su novia habían matado a Deng 5 años atrás, pero insistió en que no fue intencional. Los investigadores escucharon atentamente su confesión y se dieron cuenta de que esta pareja no eran asesinos a sangre fría. Eran personas desesperadas, llevadas al límite, que no vieron otra salida más que defenderse. El asesino dijo que, a principios de 1979, Wu Shutai, de 17 años, conoció a Liang Yufang. Se enamoraron rápidamente y, 6 meses después, se mudaron a una pequeña habitación de 10 metros cuadrados en el 7º piso del edificio en la calle To Kwa Wan. Gracias a sus habilidades culinarias, Wu consiguió fácilmente un trabajo estable como chef. Era responsable y permitió que Liang se quedara en casa mientras él trabajaba para mantenerlos. No mucho después de mudarse, Liang quedó embarazada. Wu no quería que trabajara durante el embarazo. Aunque la vida fuera más difícil, solo les importaba estar juntos. Pensaban que el tiempo pasaría en paz, se casarían
criarían a su hijo y envejecerían juntos. Pero un invitado no deseado irrumpió en sus vidas y lo arruinó todo. Como Woo trabajaba muchas horas, Deng Jinjie, un matón ocioso, se dio cuenta y comenzó a tener malas intenciones hacia Liang. A menudo la espiaba a través de las cortinas. Incluso la seguía hasta el baño público para espiarla mientras se bañaba o usaba el sanitario. Peor aún, disfrutaba asegurarse de que ella se diera cuenta de que la observaba. Liang, embarazada y sola, no se atrevía a resistirse. Aguantaba y solo se lo contaba a Woo cuando él regresaba del trabajo. Woo estaba furioso, pero Liang temía los antecedentes de Deng y rogó a Woo que se mantuviera calmado, advirtiendo que enfrentarse a Deng podría acabar mal. Hasta que un día, Woo llegó temprano a casa y sorprendió a Deng comportándose inapropiadamente con Liang. Ella estaba tan aterrada que se quedó paralizada en una esquina, llorando desconsoladamente. Furioso, Woo agarró un objeto afilado de la cocina y salió a confrontar a Deng. Deng se burló de la cara enojada de Woo e insultó a Liang frente a él. Woo no pudo tolerar la humillación. La discusión se intensificó. Deng, que siempre despreciaba a Woo, estalló cuando Woo insultó su hombría e intentó atacarlo. Pero Woo, más fuerte en ese momento, dominó a Deng y lo obligó a arrodillarse y pedir perdón. Woo siguió golpeando a Deng con las manos desnudas, ignorando sus súplicas. Solo después de descargar su ira se detuvo. Le dio a Deng una advertencia final y se dio vuelta para irse. Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, una cortina cayó repentinamente sobre su cabeza. La arrancó y vio a Deng abalanzándose sobre él con un arma. Deng gritaba que no estaría satisfecho hasta matar a Woo. Sorprendido, Woo reaccionó rápido y logró quitarle el arma. Los dos lucharon ferozmente en la habitación, ninguno cediendo, pero Deng tenía la ventaja al tener el arma. Woo comenzó a agotarse y no podía resistir mucho más. En el momento crítico, Liang irrumpió en la habitación, agarró una silla plegable y la estrelló contra el cuello de Deng. Él colapsó inmediatamente, inconsciente. Woo perdió completamente el control. Tomó el arma y atacó repetidamente el cuerpo de Deng. El piso pronto quedó cubierto de sangre. Liang intentó detenerlo, pero Woo había perdido la razón y no podía ser persuadido. Le tomó un tiempo recuperar el control. Al ver el cuerpo sin vida de Deng, Woo entró en pánico, pensó en confesar, pero se dio cuenta de que aún era joven y Liang estaba embarazada. No podía echar a perder sus vidas por un matón. Se sentó en el suelo, sumido en sus pensamientos. Finalmente, la joven pareja comenzó a limpiar la escena, sin experiencia para manejar un cadáver. Decidieron desmembrarlo y deshacerse de él. Woo encontró 3 maletas en la habitación y metió el cuerpo dentro. El proceso fue apresurado y hecho en pánico. Hasta olvidaron revisar si la identificación de Deng estaba dentro. Este error permitió a la policía identificar a la víctima mediante la foto en una de las maletas. Después se dieron cuenta de que las maletas eran demasiado llamativas. No sería fácil deshacerse de ellas sin ser vistos. Primero, To Kwa Wan era una zona concurrida y complicada, sin un buen lugar para deshacerse del cuerpo. Además, no tenían vehículo para transportarlo. Finalmente, optaron por el tanque de agua en la azotea. Woo creía que nadie lo revisaba con frecuencia, y si vertían concreto sobre las maletas, nunca serían descubiertas. Para evitar sospechas, eligieron una hora en la que nadie usaba agua, al amanecer del 6 de abril. Enterraron con éxito las 3 maletas en el fondo del tanque. También arrojaron los otros objetos que luego fueron encontrados en la escena dentro del tanque para destruir todas las pruebas. Deng normalmente era agresivo y autoritario, por lo que nadie lo quería. Después de su desaparición, aunque la gente se sorprendió un poco, también sintió alivio de tener un alborotador menos. La vida se volvió más tranquila, así que nadie quiso involucrarse. Incluso cuando el padre de Deng lo reportó a la policía, los residentes no cooperaron con la investigación. Nadie quería meterse. Solo el casero mencionaba repetidamente cómo Deng se había ido sin pagar el alquiler pendiente. El casero tiró las pertenencias de Deng y luego alquiló la unidad a otra persona. En cuanto a Woo y Liang, tras cometer un crimen tan grave, se mudaron rápidamente con el pretexto de haber recibido una nueva vivienda para evitar sospechas. Luego alquilaron en otro lugar. Pero en 1982, efectivamente se les asignó un nuevo apartamento, amplio y cómodo. La vida mejoró cada vez más y parecía que habían escapado de la sombra de Deng Jinjie.
Sin embargo, una serie de eventos extraños destrozó la paz de la familia. En septiembre de 1984, Liang Yufang comenzó a mostrar signos de inestabilidad mental. Soñaba frecuentemente con que Deng regresaba para vengarse de ella y su esposo. Incluso Wu tenía sueños aterradores similares. La pareja vivía en extremo miedo y ansiedad. Un adivino les dijo que todas sus desgracias se debían a los pecados que habían cometido y que no había una salida fácil. Desde entonces, rezaban sinceramente día y noche, suplicando a Deng que, si quería venganza, la tomara con ellos y no hiciera daño a su hijo. En octubre de 1984, Liang fue a un templo a rezar por bendiciones, pero tuvo un accidente. Fue lanzada de un vehículo, boca abajo en un charco de menos de 5 centímetros de profundidad. En esa posición extraña, se confirmó que se ahogó. La extraña muerte de Liang hizo que Wu creyera firmemente que Deng estaba tomando venganza. Llorando, dijo a la policía que había vivido durante años con miedo y tormento, especialmente en los últimos días, después de ver las noticias sobre un cuerpo hallado en el tanque de agua. Pero en lugar de preocuparse por ser arrestado, ahora se sentía aliviado de que su crimen finalmente hubiera sido descubierto. En julio de 1985, el caso fue a juicio en el Tribunal Superior de Hong Kong. El acusado Wu Shutai fue acusado de asesinato. En el juicio, Wu admitió todo el crimen. Permaneció tranquilo en el banquillo, esperando el veredicto, sin esperanza alguna para el futuro. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Después de 3 horas de deliberación, el jurado llegó a una decisión unánime. El tribunal declaró a Wu Shutai no culpable de asesinato y lo liberó de inmediato. El jurado concluyó que Wu mató a Deng Jingjie en defensa propia y que no tuvo intención de asesinarlo. El juez señaló que Wu había vivido con remordimiento y tormento durante 5 años. Deng Jingjie, en vida, fue un criminal notorio que cometió innumerables atrocidades. Incluso los vecinos se levantaron para exponer sus crímenes. Nadie defendió al matón. Después del juicio, Wu salió del tribunal. Sus ojos aún mostraban agotamiento y una profunda tristeza. Era como si estuviera rodeado de oscuridad. Había sido liberado, pero su alma permanecería para siempre encarcelada en la prisión de su conciencia. El caso se cerró, pero dejó recuerdos inquietantes y profundas lecciones para la sociedad. Fue una advertencia clara sobre la falta de responsabilidad y la mala gestión en las áreas residenciales. El incidente hizo que cientos de residentes vivieran con miedo y ansiedad, y planteó serias dudas sobre la seguridad y el control de calidad en los edificios de apartamentos. Con suerte, a partir de esta tragedia, las autoridades y la comunidad tomarán medidas más firmes para prevenir incidentes similares y asegurar una vida segura y saludable para todos los ciudadanos. ¿Qué opinas sobre este caso? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por ver el video completo. Adiós y hasta la próxima.